Entonces aquí a media escala el radio del busto son 7, depende. ¿De qué dependía el radio? Pero ese también lo hizo, profe, el patrón no anda aquí. ¿Qué? El del busto. Se lo dibujé. Sí, no anda aquí. Aquí anda. Ahí está. No, el del busto, el otro chiquitito, uno así. No sé dónde está. Entonces aquí es como que vamos a trazar el radio del busto, ¿verdad? Entonces vamos midiendo los 7 centímetros. ¿De qué dependía el tamaño del radio? De la medida Del tamaño del busto, ¿verdad? Un busto más grande. ¿Cuánto mide? Carolina. Doña Carol, 12. 11 fue doña Carol. Privilegiada. Busto mediano. Este como Ese ese. mide del pezón para abajo. El suyo Como creo que 11 era como también. por 9. Sí. Es del pezón hacia abajo. Pero el mero Que te lo midas, contorno, dice. solo así Solo de recto. aquí para abajo. Profe, el de Borja, que te lo midaste. El Didania, profe, el Didania. No, es como 3. Es Michi. En Michi hoy. ¿Verdad? Entonces alrededor del pezón trazamos la circunferencia con el radio, ¿verdad? Dependiendo del tamaño del busto. ¿Cómo lo tomamos el radio? Desde el pezón hasta la parte más baja, ¿ya? Entonces, ¿Con brasero o sin brasero? No, y la pregunta es, profe, ¿dibujando el busto o que caiga en línea recta? No, para así como lo va a abajo. hacer. El borde está aquí abajo. Ahí va, ¿eh? Ah, bueno, presionando entonces, correcto. ahí, del pezón hasta la parte más correcto. baja, hasta ahí. Ese es el radio. Pero metiéndole. Presionando. Con el Sí, el brasier donde pasa la... hasta la parte de abajo rodeando. Sí, sí, digamos. exactamente, rodeando. Cae, pegue, pues. Pero con el brasier que vas a ocupar para la ocasión. Porque Ah, claro. Claro. Usted mide ahí cuánto es. ¿Qué? 9. más grande para allá. Ya, ese es el radio. Entonces, Aquí va a ser de que te ahí, equivocaste. ahora también, de ahí sale así también saben cómo calculan las medidas y las tallas de los brasieres. Así mismo. No saben cómo es la No. copa. ¿Sí saben o no saben? No. Toman la medida del contorno de acá abajo para saber qué tallas Ah, son. El sí, número, de ancho, en pulgadas. ancha de espalda. En pulgadas. Contorno, sí estoy Contorno. Míralo. Entonces toman en la parte baja 38 y medio, 39, ¿verdad? Y en la parte más pronunciada 44 menos 39, ¿cuánto da? 5. 5. Entonces 39 o 40 es el tamaño, el número. Y la copa, hay una diferencia. Si la diferencia entre el radio del busto es de 5 pulgadas, de 2 pulgadas, de 5 pulgadas o de 2, 3, 4 y 5, creo que A, B, C y D le dan la dimensión de la copa. Ya, ya ahí está la tablita, Ahí pues está, ya. Exacto, hay una tabla. Entonces dice, por ejemplo, si los 44 menos los 39 te da 5, entonces se corresponde a una, por ejemplo. No recuerdo exactamente el número. B, 5 pulgadas. Entonces esa es así es como ustedes calculan. El contorno lo divide. El contorno de abajo te da el número de tu brasier. 38, 40. ¿Qué quiere decir? Que tenés de contorno no es busto, porque el busto es acá arriba, pero el contorno del tórax es 38 pulgadas o 40 pulgadas o más, ¿verdad? O 36, si este contorno es 36 pulgadas. Y la medida de la copa es la letra A, B, C y D. Entonces, ¿cómo sacan esa medida? La diferencia del contorno del busto en la parte más pronunciada menos lo que te dio el contorno del tórax. Entonces hay una tabla donde te dice si la diferencia es de 2 o de 3 pulgadas, entonces es una copa A. Si la diferencia es de 5 es una copa B. Si la diferencia es de 6, una copa C. Y así va aumentando según la diferencia entre el número la medida del busto y la medida del tórax. ¿Ya? Y así es como calculan la medida. Pero volviendo a hasta unas copas doble D, Ajá. que son enormes. Pero claro, ya esas ya son
tallarle. Big Mama. Sí, ¿verdad? Entonces nosotros trazamos, bueno, tenemos nuestro patrón básico. El patrón básico con el que trabajamos es con el que hacemos la pinza en el hombro, ¿verdad? El primero que aprendimos a hacer. Trazamos la pinza, entonces esta pinza yo la puedo trasladar a varios puntos alrededor de el radio del busto, ¿verdad? Entonces, ¿para qué hacemos esos traslados de pinza? Decíamos. Para darle la forma. Para ajustar al cuerpo la forma de la blusa o para poder hacer un diseño que lleve algunas ampliaciones o frunces o drapeados o escotes caídos, ¿verdad? Por ejemplo, el escote hamaca, el escote fruncido, por ejemplo, ese que vos andás ahí también. El que anda también Cecilia, ¿verdad? Entonces, eso se hacen con los traslados de pinza, ¿verdad? Entonces, la tarea es investigar un diseño en el que puedan utilizar un traslado de pinza y ese es el que van a confeccionar. Pero entonces, antes de eso, yo les decía, hagan los diferentes traslados. Entonces, agarren la plantilla y hacen traslado de pinza al hombro, traslado de pinza a la cintura, traslado de pinza al centro del escote, por ejemplo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Acostado. Al costado. Entonces, por eso les decía, háganlo en un cartoncito y después van a ir viendo ¿Vos lo terminaste, sí? cómo lo trasladan. ¿Terminaste los tuyos? No. Entonces, Mira, no vendes folder. folder. Ajá. No hay folder. No, pero aquí ando yo en ese bolso, ando algunos cartoncitos. Bueno, Ahí hay cartones, sí, bastante aquí hay tenemos. también. Ahí puede servir también. Aquí la mitad de busto eran 10. Muy bien. Sí, es que tengo que llevarlo Sí, que la profe los está recogiendo. a los pipitos. Es que los estoy recogiendo. El cartón, Miriam. Me volví churequera. Va a ir a venderlos, No, dice. Pues. es que a la Guadalupe le están pidiendo en el colegio, ella tiene que cumplir con Sí, una una hora cuota social. por el servicio ecológico, entonces tienen que completar 500 libras hasta cuarto año. Ah, la grande, profe. Y todo eso tiene Hasta que cuarto tenerlo año. guardado usted y No, entregarlo. yo lo puedo ir a entregar de un solo. Ah, bueno, y van a ir Y ya me sumándole. dan le un van- recibo y entonces eso ya queda. Ah, ok. Perdón, por cada año son 125 libras. Entonces, hay una de las mamás que ya las completó todas y me está trayendo. Entonces, no lo he ido a dejar. Pero entonces, bueno, aquí tenemos pasé el patrón, ¿verdad? Este patrón lo pasé aquí. Entonces, vamos a trasladar la pinza. Esa no le hubiera cortado. Vamos a por hacer si el es muy traslado de alta. la pinza Exacto, si es más larga, solo al así, centro ¿no? del escote. Por si necesita eso. Ujú. ¿Verdad? Entonces, ¿dónde están las tijeras? Entonces, para que vean cómo es el traslado. Entonces, corto. Corto por la línea donde voy a trasladar la pinza. Y esta ya la corté, pero solo la iba. Pero vamos a cerrar. Aquí tienen el cuidado de no cortarlo de viaje, ¿verdad? Entonces, trasladamos pinza, cierro aquí y se me abre aquí. Pero es muy poquito. Entonces yo quiero más amplitud ahí. Entonces yo también puedo cerrar la cintura. Porque quiero más ampliación ahí. Y cierro aquí y se abrió más ahí. ¿Ya? Ah, abriendo otra, no necesariamente les tiene que dar uno la... No, cerrar la de costado.
cerrás la de cintura y cerrás la de hombro. Y Entonces para- ahí te da la Eso sí ampliación. solo va aquí en Y para medio la de recogido, hamaca, pero profe, si ahí usted mismo la es. Y quiere, para la de hamaca, Es yo más. te decía, pueden Eso es lo que vamos a hacerlo. aprender. Sí. profe, escucha a Carolina. Mire, ajá, Miriam, abrimos aquí. Pero al cerrar aquí, tengo una medida yo aquí. Al cerrar aquí no me va a quedar más tallado aquí la cintura. No, porque acuérdense que aquí nosotros estamos dando una pinza. Ahí le estamos Entonces, va dando zumbado 3 ya. Ahí centímetros. ya le diste los tres. Si vos lo cerrás, aquí por ejemplo, ¿para cuáles después le funciona? Para las telas stretch, ¿verdad? Que ellas estiran y se las pueden meter así. Ahora, si Sí. no es una tela stretch y la quieren, entonces aquí le agregamos los 3 centímetros de Lo que ves holgura. aquí. Ah, ya, Ajá. correcto, a ¿Ya? los lados. Pero ya le diste la ampliación aquí y solamente, ¿qué tenés que hacer? Aquí tenés que trazar de nuevo la línea. Y le quiero dar los mismos 3 centímetros de holgura para que no me quede Ajustado. ajustada. Entonces vení y hace esto. Y ya tenés tu patrón con la ampliación aquí. Ahora, quieren hacer, me decía, dame otro pedacito, el escote de hamaca. Cerramos la pinza y cortamos el patrón. Profe, ¿por qué no le va a hacer otra hoja? No, porque ahí mismo es. ¿Dónde está el patroncito? No, pero es que aquí están los Entonces, cartoncitos. ahí. por ejemplo, ahí yo ya le di una amplitud aquí, pero el escote de hamaca es bien caído. Entonces, ¿qué hago yo? Con esa ampliación vengo y abro, si este es el centro del papel donde voy a meter la ampliación, ¿verdad? Me abro más. Entonces, aparte de la ampliación que ya tengo aquí, estoy dando todo esto para ampliar, para que eso caiga. Y después, uno de aquí al centro, trazo una línea recta, ¿verdad? Al centro. Y todo esto me queda de ampliación para poder hacer el escote. De tal manera que cuando yo una con el trasero, esto va a estar cerrado. Queda holgado esa parte. Ujú. Lo voy a cortar para que lo vean. En tela, profe. No, aquí en el papel. Es que no le entiendo. Eso ya lo había dicho y no le entiendo. Traigo un pedazo de tela. Tráigalo, pues. ¿Quién dijo miedo? Sí. ¿Tienes, Hazy? Sí. Bueno, de todos modos, bueno, es para cortarlo. Escote, recuerden que el escote, si lo quieren lo transformar, lo abren más acá, ¿verdad? Y entonces, pero en este caso el escote hamaca va más cerrado, ¿verdad? Entonces, pero podemos abrirlo 1 centímetro para que no quede tan cerrado, ¿verdad? Entonces abrimos 1 centímetro. Lo perdimos, profe. Ok, no, voy a dejarlo en el mismo, pues para que no se pierda en el mismo escote, ¿verdad? Entonces en la tela, Eso influye bastante en el tipo de tela, ¿verdad, profe? Sí. Eso no la de hamaca, sí. Yo ando una tela. tiene que ser una tela muy suavecita, que tenga una caída, Aguadita. sí, como esta. Sale. Lo puedes hacer, si lo vas a hacer en En escala seda. real. Ya lo ando Ya adelantado. Ajá. ¿En qué? ¿En qué? En escala real. pues, Para que no ella. desperdicie Entonces aquí doblamos la tela, ese es el doblez que yo les decía, el centro, y aquí ustedes se van a abrir. ¿Cuántos se van a abrir? Lo que ustedes Es girar el patrón, a eso girar se el refiere patrón. abrir. Exacto. Ya, Ahí. Lo ahí. mismo ahí sobre la ¿Ya? tela. Estaba Entonces, Tenemos perdida, como ahí. esquineado. Esquineada. Sí, ustedes hacen el Que centro del esta patrón, punta quede aquí en el y- doblez. A ver cuándo lo habrá. ustedes llevan aquí la amplitud que ustedes le vayan a dar. Ahí se le pasa una línea Aquí, por ejemplo, recto. digamos que ahí lo vamos a ampliar. Entonces ahí vamos a trazar ahora una línea horizontal, ¿verdad? Y así vamos a cortar. ¿Ya? Vamos a cortar aquí, vamos a cortar aquí, Con el margen de costura. con los márgenes de costura, ¿verdad? Vamos a cortar aquí, aquí y aquí. Después, cuando nosotros cortemos, lo cortamos. Sí, profe.
Es que estoy viendo. Bueno, voy a esperar a que termine. Sí. Cuando ustedes pongan este hombro en el trasero, en el patrón trasero, ahí ya les va a dar la caída. Bueno, aquí no le di Margen de el costura, margen de pero costura, ¿verdad? Pero ya se entiende. Pero le va a quedar a la muñeca. Aquí le voy a Así se llama la dejar perra de un amigo. esto para un doble y aquí cortamos Bocamanga. la boca manga. Cuando nosotros vamos a confeccionar, aquí le damos el doble, ¿verdad? Y aquí juntamos con el trasero y él cuelga todo esto. Si fuera aguadita cae. Exacto. ¿Ya lo vieron? Sí. Ahora sí. Cuando ustedes unen con el trasero, él se queda en su lugar. Ujú. Él se queda en su posición. Entonces, todo lo que ustedes le dieron de exceso, por así decirlo, o de amplitud en la tela, cae en la hamaca. Cae en Bueno, el solo- escote hamaca. En el closet de Idania. y la vamos a noche ver. de Viena tiene caída como para eso, profe. Sí, tiene Sí, caída. tiene, es pesada. un poco más pesada. sí. Va a quedar más rígido, Ve, sí. en esta, Queda así más durito. depende cómo ustedes lo quieran, pero tiene que ser una tela suave para que no les quede y sobre todo que sea no solo aguadita, sino también rala, porque como eso es mucha tela, entonces si es una tela gruesa, les va a hacer más peso, ¿verdad? Si tiene mucha Y más tela, bulto. y Y más se va- bulto, exacto, entonces tiene que ser la caída. Miriam, poné otra vez Esta que tela En es. la tela. De mi Está tu abuelita, qué tesoro. para que Me te dio diga. un montón. Profe, una pregunta. Ujú. A la hora de poner el patrón así esquineado, prácticamente nosotros mantenemos esta medida, porque va desde aquí hasta aquí. Entonces, esta amplitud que le damos de todo esto no queda más ancho aquí. Sí, es que todo eso te cae y es Ajá. lo que te hace la caída de la tela. Pero hay unas que queda aquí justo y solo es aquí la No, hamaca. es que la ampliación, bueno, esa es una forma, ¿verdad? Esa es una forma. Hay otra que lo que se hace es que agarran el patrón y lo abren. Si este está cerrado, ¿verdad? Déjame más quinte. Para no darle amplitud acá. Ya, Sí, ya